Y el mandamiento número 10, que es el que iniciamos hoy, a partir de hoy, el próximo domingo, mandamiento número 10, último mandamiento de los 10 mandamientos, ¿cuál es? No codiciar, no codiciar. Y justamente el tema para hoy, repítalo conmigo, el contentamiento. No los escuché. El contentamiento vence la codicia. Ahora díganlo ustedes, 1, 2 y 3. Y aprovechando el Día del Padre, encontré esta historia y la escuché alguna vez y dije, voy a contarla hoy. No sé, tal vez si usted la ha escuchado o no, pero había una mujer que justamente estaba buscando un padre para sus hijos. No estaba casada y estaba buscando un marido, ¿verdad? Estaba buscando un esposo y un padre para sus hijos. Así que hablando con una de sus buenas amigas, esta amiga le dice, mira, yo encontré una tienda espectacular que vende maridos. Y ella le dice, ¿en dónde? Y le dio la dirección. La chica agarró el taxi, corrió rápido a la tienda de maridos. Cuando se baja del taxi, aparece un letrero grande que dice, bienvenidos a la tienda de maridos. Y había una fila de mujeres en ese lugar. Cuando ella le tocó el turno de entrar, se dio cuenta que había un letrero en el lobby, en la recepción del lugar, que decía, solo se puede entrar una vez. Así que ella se preocupó y dijo, ¿cómo así? Entonces no puedo volver si me equivoco. Y el letrero grande decía, solo puedes entrar una sola vez. Cuando quiso entrar al lugar después del lobby, el lugar tenía 6 pisos y le explicaron que en cada piso el valor del marido iba subiendo por causa de las características de ese marido. Así que debía revisar bien su chequera si quería comprar el marido del piso 1, piso 2 o piso 3 o piso 6, porque no podía regresarse. O sea, si ya subía a un piso, piso 2 o piso 3, no podía bajar del lugar a menos de que fuera ya comprado el marido y yéndose del lugar. Así que esta mujer preocupada, pero ansiosa y expectante, decide entrar. Entra al primer piso del lugar de la venta de maridos y aparece un letrero grande que dice, estos hombres tienen trabajo. Y ella dijo, wow, me encanta. Por lo menos el hombre tiene trabajo, vamos a tener estabilidad económica, gloria a Dios. Pero le dio mucha ansiedad o emoción, ¿cómo se llama? Curiosidad, gracias. Curiosidad de saber qué había en los demás pisos, así que siguió subiendo y decía piso número 2. Estos hombres tienen trabajo y aman a sus hijos. Y dice, wow, o sea, los hombres tienen trabajo y aparte aman a los niños, no, espectacular. Y ella toda emocionada dijo, no, yo voy a seguir subiendo. Siguió subiendo y decía tercer piso, estos hombres tienen trabajo, aman a sus hijos y son extremadamente guapos. Así que cuando ella dijo eso, no, se puso a buscar el que más le gustaba, alto, blanco, fornido, barbado, mono, papacito rico, ¿verdad? Señor, dame uno así. Y se puso a buscar, ¿verdad?, en su billetera y se dio cuenta que el precio de este marido le alcanzaba para comprar otro. Así que dijo, no, yo voy a seguir subiendo porque si este tiene trabajo, ama a los hijos y es extremadamente guapo, ¿cómo serán los del cuarto, quinto y sexto piso? Siguió subiendo en el cuarto piso y decía, estos hombres no solo tienen trabajo, aman a los hijos, son guapos y ayudan con las tareas del hogar. No. Dijo, ese sí fue. Imagínense, el hombre que lava los platos, el hombre que barre y trapea. David Hernández le quedó en pañales. Son hombres que barren, trapean, le hacen en la casa, le cocinan, le hacen masajes en los pies. Y ella dijo, no, espectacular. Dios mío. Así que revisó su billetera y dijo, no, si esto es el cuarto piso, Dios mío. ¿Ah? Quiero un marido así. Y ella dijo, voy a seguir subiendo. Así que subió al quinto piso y decía el quinto piso, estos hombres tienen trabajo, tienen trabajo, aman a sus hijos, son extremadamente guapos. Ya, tercer piso, ayudan con las tareas en el hogar,
Y no solo eso, añadió, son extremadamente románticos. ¿Se acuerdan de las citas? ¿Se acuerdan de las fechas especiales? Te sacan un día de la nada, te dan rosas, chocolates. Así que la mujer dijo, voy a escoger uno y regreso a casa. Pero ustedes saben que la curiosidad mató al gato. Así que se fue al último piso, al penthouse, pensando que encontraría al hombre ideal, al hombre perfecto. Y cuando sube al sexto piso se encuentra un letrero rojo en letras mayúsculas que decía, bienvenida, tú eres la mujer número 581 del día de hoy. Y con esto queda demostrado que es muy difícil complacer a las mujeres. Bravo, dice. Yo les cuento esta historia que es un poco chistosa, ¿verdad? Pero solo para decir una sola cosa. No solo las mujeres, los hombres en general, como seres humanos, tenemos una profunda insatisfacción. El ser humano, por lo general, siempre quiere más. El ser humano nunca se sacia, porque a partir del pecado en la tierra, el pecado justamente nos dejó esa insatisfacción dentro de nosotros. Y como hombres y mujeres en general, ¿verdad? Todos tenemos, así como esta historia de la mujer y el marido, buscando en la vida algo que nos satisfaga. Y específicamente el tema de hoy, como ya lo dije, está basado en el mandamiento número 10, Éxodo capítulo 20, versículo 17, dice, no codiciarás. Y la pregunta aquí entonces es, iglesia, ¿qué es la codicia? Desear lo que no se tiene. Me di a la tarea de buscar en dos diccionarios diferentes. En la Real Academia Española, la codicia dice que es el afán excesivo por riquezas. Eso lo define la RAE. Es el afán excesivo por las riquezas. Pero hay unos diccionarios bíblicos que consulté, entre ellos claramente está Noah Webster o Strong y varios otros diccionarios cristianos bíblicos. Dice que la codicia es avaricia, es el anhelo intenso y descontrolado por obtener más de lo necesario. La Biblia define, o los diccionarios bíblicos definen la codicia como el anhelo intenso y descontrolado por obtener más de lo necesario, especialmente posesiones materiales. Estamos hablando justamente de eso. Así que, como les hice repetir en esta mañana, el tema es el contentamiento. Otra vez, el contentamiento. Hoy en esta mañana tenemos que irnos de este lugar con ese entendimiento. El contentamiento vence la codicia. Y si ya sabemos que la codicia es el anhelo intenso y descontrolado por obtener cosas más de las que necesitamos, ¿qué es el contentamiento entonces? La RAE define el contentamiento, la Real Academia Española, como un simple estado de satisfacción con la vida actual. Así lo define la Real Academia Española. Es el estado de satisfacción con la vida actual. Siendo honestos, nadie los va a criticar, pero ¿cuántos realmente están satisfechos con la vida que tienen hasta el momento? Ok, ¿verdad? Hay algunos que dicen que sí. Yo por lo general siempre estoy pensando en más, porque no quiero conformarme. La RAE define el contentamiento simplemente como un estado de satisfacción. Eso quiere decir que es un pensamiento totalmente conformista. Como si el contentamiento fuera, bueno, pues, pucha, ya nos tocó vivir esta vida así. ¿Qué más da? Eso lo define la RAE. Pero bíblicamente hablando, el contentamiento es definido como otro tipo de forma y me gusta más como lo define la Biblia claramente. El contentamiento
según el diccionario bíblico, ojo aquí, si está apuntando, escríbalo, es la virtud de la llenura del fruto del Espíritu Santo. El contentamiento es la virtud del fruto, de la llenura, perdón, del fruto del Espíritu Santo, el cual es la paz que viene de la confianza plena en el Señor. Porque la Real Academia Española define el contentamiento como un simple estado de satisfacción. Me contento con lo que tengo, con la vida que me tocó. Pero el diccionario bíblico no define el contentamiento como, mire a ver, conténtese con lo que le tocó, sino que es una virtud del Espíritu Santo, de su fruto que se desarrolla en nosotros a partir de la confianza que yo pueda desarrollar en el Señor. Y ojo aquí, porque el contentamiento real, el correcto, es independiente de las circunstancias que nos acontezcan. Porque es fácil estar contentos cuando todo va bien. Pero es un poquito complicado tener contentamiento cuando tenemos deudas, cuando tenemos problemas en la casa, cuando tenemos circunstancias en la vida que nos acomplejan, nos ponen difícil, ¿verdad? Es complicado eso. Por eso el contentamiento verdadero del Espíritu Santo es, o sea, el fruto del Espíritu en nosotros, la paz de Dios, a través de la confianza que tenemos en Él, aún a pesar de las circunstancias. Por eso la palabra de hoy es el contentamiento. Ese verdadero contentamiento puede vencer la avaricia. La codicia, avaricia es lo mismo, ¿verdad? Pero estamos hablando de la codicia. Así que me gustaría profundizar, ya poniendo una base para construir este sermón. Me gustaría hablarles de un personaje bíblico que realmente entendió que a pesar de sus adversidades, ese hombre tenía una fe inquebrantable. Ese hombre tenía un contentamiento dado por la llenura del Espíritu Santo. ¿Saben de quién vamos a hablar? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Lo que le pasó a Job fue un proceso de Dios para bajar su orgullo. Pero ese no es el tema. El apóstol Pablo. Pablo escribe la carta, bueno, escribe 13 cartas, 14 con la de Hebreos, que algunos se la ponen a él, ¿verdad? Pero en este caso, Filipenses es una de las cartas que Pablo escribe y quiero hablarles de esta carta porque Pablo no la escribe en una suite del Holiday Inn. Pablo no la escribe en un penthouse, en un jacuzzi. Pablo escribe la carta ¿en dónde? En la cárcel. Ojo, porque Pablo no estaba en cualquier cárcel. Cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, él estaba en la cárcel de la máxima seguridad, en Roma. Eso significa que él estaba en un lugar de calabozo. Y los presos, cuando estaban en calabozo, no tenían acceso ni siquiera a un baño. Ellos tenían que hacer sus deposiciones ahí mismo. El lugar era horrible, oscuro, sucio, oloroso. No solamente Pablo estaba allí atado, sino estaba lacerado, porque a los presos de cuanto en cuanto los días los laceraban. Así que el lugar donde Pablo estaba escribiendo no era el mejor de los mejores. Pero Pablo, en medio de ese lugar, escribe la carta a los filipenses, que es una de las cartas que los teólogos han llamado la carta del gozo. Si usted conoce Filipenses, la carta, y la lee completa, se da cuenta que la carta a los filipenses es catalogada como la carta de la alegría o del regocijo. Así que les hago una pregunta. ¿Cómo una persona, en las características de Pablo, estando en ese lugar, cómo puede una persona encarcelada escribir una carta tan alegre y llena de gozo? Por eso vamos a hablar de Pablo, porque Pablo tiene todas las características para enseñarnos el verdadero contentamiento.
Filipenses capítulo 4. Por favor, abra su Biblia conmigo. Aunque es una sola carta, porque claramente ellos no dividían las cartas, Sociedades Bíblicas cuando hizo las páginas de la Biblia lo que hizo fue repartirlas en 4 capítulos. Esta es una de las cartas completas de Pablo que, como dato curioso, la palabra gozo y en todas sus conjugaciones se menciona más de 11 veces. Gozo, regocijo, contentaos, alegraos. Y para que una carta mencione la palabra gozo o en sus conjugaciones más de 11 veces, estando en cárcel, no deberíamos estar leyendo una carta que diga: hijos del diablo, se irán al infierno todos por mantenerme aquí preso, yo inocente. ¿Verdad? Pero Pablo no escribe eso. Así que entendemos por la palabra de Dios que, como lo aprendíamos ahorita, solo la llenura constante del Espíritu Santo en la paz de Dios nos permite tener contentamiento. Pregunta antes de empezar a leer Filipenses: ¿Pablo era un ser extraterrestre? ¿Pablo era un superhéroe? ¿Pablo tenía cualidades y características que nosotros no tenemos? Pablo había aprendido a desarrollar el contentamiento. Filipenses capítulo 4. Quiero dejarles este entendimiento, este pensamiento. Iglesia, la codicia viene de un corazón desagradecido con el Señor. Y escríbalo en letras mayúsculas. La codicia viene de un corazón desagradecido con el Señor. Pero el contentamiento viene de un corazón lleno de su presencia. Cada vez que examinemos nuestro corazón y hallamos codicia en él, es porque no hemos sido agradecidos con el Señor. Pero a través de la presencia y la llenura del Espíritu Santo en nuestro corazón podemos tener contentamiento. Y con esa presencia y esa llenura, Pablo escribe estas palabras. ¿Me ayudan a leer? Vamos a leer desde el capítulo 4, versículo 4 en adelante hasta el final. Entonces vamos a leer todos juntos con voz pausada. Y quiero que haga este ejercicio. Cuando usted lea la palabra de Dios, no la lea por leer. Analice cada palabra. Profundice en cada palabra que se está diciendo ahí. ¿Por qué Pablo dice esto? ¿Por qué estando en la cárcel Pablo puede escribir esto? Entienda desde que, imagínese a Pablo en el calabozo oscuro escribiendo estas palabras. Y va a cambiar la lectura. ¿Me hago entender? ¿Listo? Nos trasladamos a la cárcel de Roma. Nos trasladamos a ese calabozo oscuro y leemos estas palabras a la cuenta de 3, hasta el último versículo 20, 1, 2 y 3. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida a los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna y si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia.
En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Cuál sería nuestra carta si estuviéramos en la situación de Pablo? ¿Por qué me han dejado solo? Se olvidaron de mí. Filipenses había demostrado una gratitud y amor a Pablo. Eran los únicos que le habían mandado económicamente para su sustento mientras estuvo en la cárcel. ¿En cuántas situaciones nosotros hemos estado solos? Tal vez sin salida, aparentemente, sin dinero, sin saber qué hacer. Y uno se encuentra completamente solo. Pero Pablo arranca la carta hablando de su estado carcelario, pero termina la carta y en toda ella habla de regocijaos y alegraos. Y Pablo se contentaba por la situación que estaba pasando porque, como lo leímos, decía, esto sirve para dar a conocer el mensaje del Evangelio a otros. Así que la enseñanza que nos deja Pablo, y quiero ir rápidamente, son solo 3 puntos que quiero tocar esta mañana. Con esta enseñanza de Filipenses, primer punto es, el contentamiento se aprende. Diga conmigo, el contentamiento se aprende. Pablo no nació contento. De hecho, todos nacemos llorando. ¿Cierto, doctora? Y nos tienen que pegar duro para que lloremos. O sea, uno no nace feliz. Uno nace quejándose. ¡Ah! Como, ¿por qué me sacaron de ese lugar tan lindo? Porque el contentamiento, iglesia, se aprende. Y repítalo conmigo, el contentamiento. Y como se aprende, iglesia, se necesita un proceso de todos los días confiar plenamente en el Señor. Lo acabamos de leer en el versículo 11. Pablo lo dijo, he aprendido a contentarme. Señálelo ese versículo, hágale ahí zoom ahí con un colorcito. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Por eso las personas que hemos aprendido a contentarnos, la sociedad hoy en día no nos entiende. Usted ve que en los velorios cristianos, la mayoría de las personas, Dios les da una fortaleza y se aferran y nos aferramos de esa fortaleza. Claro, nos duele por la partida de un ser querido, es natural. Dios nos dio las emociones para llorar, reír. Pero en nosotros hay una fortaleza, porque es el contentamiento de que sabemos que a pesar de que ahorita físicamente no esté, algún momento nos lo encontraremos en el Señor. Es la fortaleza
que no está hoy, ¿verdad? Pero Diomadis, que me escucha, esta mujer refleja la fortaleza del Señor a pesar de la situación que está pasando. Nosotros como cristianos que hemos aprendido a contentarnos, la gente alrededor no nos entiende, porque podemos estar pasando situaciones difíciles y aún así nuestra confianza no está puesta en las cosas terrenales, sino en el Dios Todopoderoso, en quien hemos confiado. Y aún a pesar de que no estemos pasando situaciones difíciles, que haya abundancia, que haya prosperidad, que haya todas las cosas que tal vez anhelamos y queremos, aún así la iglesia, los cristianos, podemos mantenernos humildes, porque entendemos que si lo hemos recibido no viene de nosotros, viene del Señor. Así que tenemos que aprender a contentarnos no solo en las situaciones difíciles, sino a ser llenos del Espíritu en el contentamiento, también con las cosas positivas que nos pasan. ¿Por qué es bueno esto? Porque usted dice, pero hermana, es fácil estar contentos en algo bueno. Ojo, porque se nos puede subir el orgullo. El contentamiento nos permite tener un estado de humillación o de humildad delante del Señor. Entonces, por eso Pablo decía, he aprendido a contentarme en cualquiera que fuera la situación, cuando estaba libre, cuando estaba preso, cuando estaba con la espalda linda, cuando estaba con la espalda lacerada, cuando estaba con la cara y su cuerpo sano o cuando estaba lleno de pedradas que le habían mandado, cuando estaba con el estómago lleno o cuando estaba con el estómago vacío. Pablo se aprendió a contentar cualquiera que fuera la situación. Y escribiendo este sermón me acordaba mucho de mi niñez, porque los que no saben, mi papá y mi mamá nosotros nacimos cuando ellos eran pastores en la iglesia del Mutis, aquí en Bucaramanga, en el barrio Mutis. Era una iglesia pequeña, apenas se estaba levantando, un campo blanco. Y recuerdo que no había mucha economía en esa época. Y claramente ya tenían a mi hermano y me tenían a mí. Y los momentos felices era cuando nos llevaban a comer helado, pero el helado no alcanzaba para los dos. El helado alcanzaba para uno. Así que nos compraban un solo helado. Claro, no estoy diciendo mentira. ¿No se acuerda? Y el helado era solo para uno, para los dos, pero había solo uno. Así que era un chupito para Samuel, un chupito para Albaluz, un chupito para Samuel y uno como de niño siempre queriendo que el hermano no le robe a uno, ¿verdad? Ay, sí. Pero me acuerdo que nuestra madre, nuestro padre, desde pequeños se encargaron de enseñarnos el contentamiento. De aprender a estar alegres en el Señor a pesar de cualquiera que fuera nuestra situación. Y ahora lo veo con nuestros sobrinos. Gracias a Dios y afortunadamente, ¿verdad? Nosotros tenemos ahorita mismo una mejor situación para poderles brindar a ellos una salida a un restaurante, porque están acostumbrados, sobre todo Samu, que es el más grande y ya entiende. Los tenemos acostumbrados a ir a un buen restaurante, a un buen lugar, a que siempre se le tenga que comprar el helado y las cosas, porque lo queremos hacer, no tenemos problema con eso. Pero hay momentos donde él sobre todo se molesta. Pero otra vez vamos a ir a tal restaurante y yo me quedo mirándolo con cara de que me lo quiero comer. ¿Cuántas personas no tienen tu privilegio, hijo? Y lo sentamos y le hablamos y le decimos. La otra vez nos dijo así, ¿no? Ay, ya no quiero ir más a McDonald's. Ya sé. Pero hay que enseñarle. Hay que enseñarle, padres, madres. No importa que su chino ya tenga 15, 20, 30. Tenemos que aprender como iglesia a contentarnos. Porque si le damos todas las cosas que Él pide y quiere, lo que vamos a levantar es a una persona desagradecida con el Señor. Y va a estar, ojo, y va a estar codiciando todo lo que no tiene. Porque ese es el problema de darle todo.
porque siempre dice, ay no, ya no quiero este juguete, ahora quiero tal juguete, porque es que se lo vi a tal niña. ¿Me hago entender? No se trata de lo material, se trata de que hay que enseñar a las personas, a los hijos, a estar contentos, a tener ese contentamiento de lo que se tiene o de lo que no se tiene. ¿Estoy haciendo entender? Iglesia, esta frase me la regaló el Señor. Quiero regalárselas a ustedes, Alba Ibarra 2025. Pero el agradecimiento por lo que tienes te va a permitir estar en paz con aquello que aún no tienes. El agradecimiento por lo que tienes te va a permitir estar en paz con aquello que aún no tienes. Y me ministró esa frase también a mí. Porque si no estamos agradecidos con lo que tenemos ahora, muy probablemente no vamos a estar agradecidos con lo que Dios nos dé después. Porque es un sentimiento de avaricia, de codicia, de que quiero más. Así que el agradecimiento constante nos enseña a aprender a estar contentos, en ese contentamiento. Y el agradecimiento nos permite estar en paz con aquello que aún no tenemos. ¿Por qué digo aún? Porque sé que las bendiciones del Señor en las regiones celestes, en esos lugares, están listas para nosotros. Él nos ha bendecido ya, dice la palabra en Efesios, con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestes. Por eso necesitamos estar agradecidos, iglesia, con las cosas que tenemos. Eso nos permitirá estar en paz con aquello que aún no tenemos. Primer punto, iglesia. Repítalo otra vez, el contentamiento. Puede ser que aún de la niñez no, porque hay gente que dice, hermana, mi papá y mamá nunca me enseñaron. No es tarde. No es tarde. Por eso le digo, si usted tiene un hijo ya grande, enséñele, usted, padre. Nosotros, así no tengamos padres o madres, hay que aprender. El contentamiento se aprende. Y es a través de ese agradecimiento que tenemos por las cosas que el Señor nos ha dado. Así como el contentamiento se aprende, como segundo punto, la avaricia nos esclaviza el alma. El contentamiento se aprende, pero la avaricia nos esclaviza el alma. Según el apóstol Pablo, no solamente en la carta de Filipenses, sino en la carta de Colosenses nos habla de eso. Colosenses capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Colosas, hagan morir lo terrenal en ustedes. Colosenses 3, 5, hagan morir lo terrenal en ustedes. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, y termina diciendo, y avaricia. Ay, me están leyendo, gracias a los que están leyendo la Biblia. Y avaricia, que es idolatría. Así que la codicia nos esclaviza el alma porque es un pecado que sale de lo profundo de nuestro corazón. ¿Será que ustedes pueden ver en mí? Yo les puedo mostrar la codicia. Porque es algo que está aquí escondido, en lo profundo. Nadie puede ver la envidia que le tenemos a otro. Nadie puede ver la codicia que tenemos en nuestro pensamiento cuando miramos a esa persona, cuando miramos ese carro, cuando miramos esa casa, cuando le miramos la mujer a otro. O el marido a la otra. Sí, porque hay mujeres de mujeres, sí, ¿verdad? ¿Le está gustando esta predicación a Sonia? Gloria a Dios. Sí. Y como no se ve, ¿verdad?
Podemos estar aquí todos en una apariencia de piedad, pero apenas llega la persona y pasa, ¡ting! ¡Ja! ¿Dónde se habrá comprado esos zapatos? Mire esa ropa. Uy, ese celular. Fijo qué estará haciendo. En el trabajo. En el trabajo se ve un montón. Pasa el compañero de trabajo con un nuevo termo, con una nueva cosa, con un nuevo puesto. Eso fijo le lamió al jefe allá se decía, jaja. Pero aquí adentro, hermano, nos remuerde una avaricia y una codicia de poder. De que ¿por qué le tocó a esa persona y no a mí? ¿Por qué me tocó nacer con esta mamá? Mira, es broma, es broma. O sea, es el ejemplo. ¿Por qué me tocó en esta familia? Yo he escuchado eso. Cuando uno trabaja en consejería, la gente me dice, a veces sobre todo, dice, hermana, es que usted nació en una familia de Dios y cristiana. Yo solo me río por dentro ya. Somos familia imperfecta como todos ustedes. Si conocieran a mi hermano, así terrible. Pero iglesia, Pablo dice, hagan morir lo terrenal. Hagan morir la avaricia, eso que se produce en el corazón donde nadie ve, porque es que es peligrosísimo. Pero como nadie lo ve, está ahí guardado. Y como lo dice la carta a los hebreos, cuídense de toda raíz. ¿De qué? De amargura. Como se los dije al principio, un corazón de contentamiento es un corazón agradecido. Y lo contrario a eso es un corazón amargado. Por eso la codicia nos esclaviza el alma. Porque la codicia es una trampa que se disfraza de altruista, de piedad, pero cuando caes en ella te envenena con su amargura. La codicia se disfraza de piedad, se disfraza de altruismo. Oh, wow, me alegra tus bendiciones, pero por dentro está y hasta bravos con el Señor. Señor, ¿por qué? Si mire, si yo hago, si yo, Señor. Amén. ¿Cuántos nos hemos encontrado así? Y con la historia que le conté de mi familia, de mi hermano y de mi mamá, bueno, mi familia, eso nos ayudó a nosotros a crecer con un corazón agradecido y a aprender a amarnos entre nosotros. Porque hoy en día con los frutos, con las glorias, con los resultados, con las bendiciones que puede recibir mi hermano, yo no estoy detrás diciendo como, ay, nos alegramos, lo posteamos, lo levantamos, porque genuinamente me alegran sus frutos, sus bendiciones. No estoy como una hermana amargada diciendo, es el favorito de mi mamá. Aunque él sabe que la favorita soy yo. No estoy peleando con él porque me quiera quitar la herencia por primogenitura al 80%. No tengo problema con eso. Nosotros tenemos un inmueble y él lo administra y yo no pregunto ni miro ni nada. Porque entiendo que hay una confianza, o sea, yo no tengo por qué estar llena de avaricia en mi corazón por lo que tenga o no tenga. Antes me alegro y si puedo darle más le doy. Por eso el tema es honro a mi prójimo. Hablo verdad, que es el mandamiento 9, pero honro a mi prójimo. Nunca vamos a poder honrar a nuestro prójimo con un corazón amargado. Porque el corazón amargado nos va a hacer que no amemos, sino que codiciemos lo que tienen nuestros prójimos.
Así que, iglesia, el Señor quiere que quitemos la mentalidad de amargamiento, no se dice. De amargura, gracias. Quitemos la mentalidad de amargura, perdón, se me pierden las palabras a veces. Pero hay que quitar nuestra mentalidad de amargura y tener una mentalidad de agradecimiento, porque si no vamos a estar por la vida como las personas de la sociedad, amargadas. ¿Usted se ha encontrado con esa persona en la calle? ¡Ah! Hay un montón. No, es que mire lo que nos tocó, es que buenos días, ni que buenos días, mire que eso es... Pero en la calle hay personas así, hermano. Amargados con la vida, amargados con la familia, amargados con todo el mundo. Y ahora el día del padre, ¿cuál día del padre? Ese man me abandonó. Tengamos o no tengamos. Esta mañana en chiste yo me acercaba y abrazaba a mi mamá y le decía, mamá, gracias por, feliz día del padre, gracias por ser ese padre. Y ella me decía, ¿qué quítese? ¿Tú tienes un papá? Pero era molestando, yo entiendo. No tuve la mejor familia, la familia perfecta, pero gracias a Dios tengo un padre que está con vida. ¿Verdad? Hay que enseñar, por eso el primer punto es, tenemos que aprender ¿a qué? A contentarnos, cualquiera que sea nuestra situación. Porque si no, el segundo punto es que la avaricia nos va a esclavizar el alma. Y vamos a estar amargados toda la vida. La pregunta, iglesia, es, ¿cuánto más quieres tú estar amargado por esa situación? ¿Cuánto tú más quieres estar codiciando lo que otra persona tiene cuando deberías estar agradecido con lo que el Señor te ha dado? El agradecimiento te hace estar en paz con aquello que aún no te ha dado el Señor. Y termino. Si el contentamiento se aprende, pero la codicia nos esclaviza, te puede apuntar este último punto. Cristo Jesús es suficiente. Ese es el balance. Cuando tú aprendes a contentarte y quitas el corazón, la amargura, la avaricia, Cristo Jesús es suficiente para nosotros. Cristo Jesús es suficiente. Entonces, Filipenses 4:13 es el versículo que la mayoría de todo el mundo se sabe. Filipenses 4:13, 1, 2 y 3. Claro, y la gente agarra eso como un mantra. Todo lo puedo en Cristo me fortalece, todo lo puedo en Cristo. Y se pegan unos versículos en la pared en grande, todo lo puedo en Cristo me fortalece. Y se levanta de la cama, todo lo puedo en Cristo me fortalece. No se trata de un mantra bíblico, no se trata de cosas místicas. Iglesia, cuando el apóstol Pablo escribe todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo escribe con el todo. Y el todo para él era la cárcel, hambre, era piedra encima, era circunstancias difíciles. Y Pablo en esas circunstancias escribe todo. Todo. Para Pablo todo era realmente haber pasado por circunstancias difíciles y en Cristo Jesús era su fortaleza. Pablo encontró en Cristo Jesús su fortaleza. No se trata de vivir una vida miserable, no les estoy diciendo eso. Entonces ahora que nos encarcelen, que nos apedreen, no se trata de eso para estar contentos o en contentamiento. Se trata de aprender a vivir una vida plena, llena, en la plenitud de Cristo. Tengamos o no tengamos, haya o no haya. El contentamiento vence la codicia. Y como conclusión, el contentamiento fluye cuando mi identidad, valor y propósito no están en mí. No están en mis posesiones, no está en el éxito económico, no está en la aprobación de otros.
no está en lo material. El contentamiento viene cuando entiendo que tengo que estar lleno de la presencia de Dios, del fruto del Espíritu que me da paz. La paz no es ausencia de problemas. La paz verdadera es que a pesar de los problemas puedo estar seguro y confiado en la plenitud de Cristo. Eso me va a permitir estar agradecido y confiado, contento. De hecho, contentarme con el fruto y las bendiciones de otros. De genuinamente alegrarnos por lo que le pasa a mi hermano, por lo que le pasa a mi hermana. Genuinamente estar agradecidos y contentos por las bendiciones de otros. Porque nunca vamos a estar contentos si no estamos agradecidos con lo que tenemos ahora. Pablo lo dijo: he aprendido a contentarme cualquiera que fuera mi situación.